a hablar en esta noche bajo el tema Sed llenos. Amén. Sed llenos. Todo el que es creyente genuino en la persona de Jesús, todo el que se ha rendido a Él, sabe si tiene revelación de Dios. Digo, si es genuino, tiene que tener revelación. Póngale mute, hermano, a todos los otros micrófonos, excepto a este. Gloria a Dios. Si tiene revelación de Dios, sabrá que sin la llenura del Espíritu de Dios, no somos efectivos en esta tierra para nada. La vida cristiana, de hecho, siempre me gusta hablar de estas cosas. La misma vida cristiana es imposible de que se viva sin el Espíritu Santo. Porque Él es quien nos ayuda a vivir una vida para Cristo. Como decía esa alabanza, en el clamor de la salmista diciendo: Espíritu de la verdad, ven a Jesús a manifestar. La misma palabra de Dios dice, Jesús dice, que el Espíritu de Dios, Él los guiará a toda la verdad. Él es que da testimonio de Jesús, Él, el Espíritu Santo. Y en aquella ocasión cuando el Señor me trajo a esta casa durante 3 días y 2 noches, para en ayuno y oración mostrarme las verdades del Espíritu de Dios y cómo el Señor nos llevó por las Escrituras mostrándonos el obrar del Espíritu Santo desde antes desde la fundación del mundo, cómo el Espíritu estuvo allí haciendo, moviéndose y ejecutando todo lo que Dios quería que se manifestase en esta tierra. Y eso nos hizo entender que lo único, o el único, mejor dicho, que hace que todo lo de Dios funcione es el Espíritu Santo de Dios. Todo. Y por eso es necesario que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Dios mediante, el domingo voy a hablar sobre la palabra testigos eficaces, pero hoy voy a hablar sobre esta palabra que hay en mi espíritu: sed llenos. Amén. Abra su palabra, o la Biblia, mejor dicho, en Efesios 5:18. Y vamos a ver lo que el Señor nos tiene a través del gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, porque es una palabra que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro espíritu. Así como decía ahorita, señores, miren, hay algo, le voy a decir algo: cuando usted se deleita en la palabra del Señor, cuando usted hace de la palabra ese manjar, ese deleite, ese refrigerio, Dios de pronto viene y le manifiesta: wow, mira, aquí yo quiero que se entienda esto, quiero decirte que esta es la interpretación de este texto. Y esa palabra que el apóstol Pablo dice, cuando él dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos el espíritu de vuestro entendimiento. Ahí entra, aunque Pablo hablaba explícitamente de una cosa allí, pero también entra la revelación de que muchas veces nosotros como creyentes nos conformamos no solamente a este siglo, sino a lo que hemos recibido en este siglo, en esta vida, en este estilo de vida que llevamos. Y Dios está demandando que la iglesia cada día se llene más de Él, que la iglesia entre en un mover con Él y para Él, que la iglesia sea llena plenamente de su gloria. Si no hablara de llenura, si en este texto que voy a tratar hoy, si no hablara allí de la importancia de esto, yo estoy seguro que no estuviera en la Biblia. Entonces, cuando le digo a los hijos de la casa: no se conformen con lo que tienen. Y recuerdo que le dije a un evangelista amigo en una ocasión: tú te has conformado con cómo Dios te usa y no has anhelado más. No fue usted, hermano, no te preocupes, se fue a otro. Y le decía a ese hermano: te has conformado con que Dios te use con palabra profética, palabra de ciencia, con darle palabras reveladas del Espíritu de Dios a la gente, pero no has buscado más. Y el Señor me inquietó a mí con esto en mi espíritu, porque, hermanos, Dios es infinito y Dios es ilimitado. Por tanto, como Dios es ilimitado, el único que puede limitar a Dios en mi vida soy yo. Porque no busco, porque no me consagro, porque no llamo, porque no toco, porque no pido. Hay palabras en la Biblia que son para usted hacerla suya. Cuando usted la hace suya bajo la revelación del Espíritu, no hay enemigo creado que pueda hacer frente a aquello que usted creyó. Y el Señor nos muestra por su palabra que hay algo más en la profundidad. Y lo lindo de esto es que Él ya lo reveló. Ya Él lo reveló. Pero lo reveló para aquellos que andan en el Espíritu, porque la carne no discierne lo espiritual. Leemos en el nombre de Jesús esta palabra, Efesios 5:18. Dice el apóstol Pablo aquí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución.
Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Padre, gracias te doy por tu palabra hermosa, que esta noche, Señor, será predicada en este lugar. Mi anhelo es, amado mío, que tú te glorifiques a ti mismo en esta casa, que tú llenes de tu santa unción a cada hombre, mujer y niño en este lugar, que cada uno sea tocado, impregnado, Señor, abrazado, mi Dios, inundado por tu presencia en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese allí. Voy a ir muy despacio en la lectura de esta santa palabra que tenemos de parte de Dios aquí para nosotros. Dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Luego que lea lo que tengo, el párrafo que tengo, que es bastante extenso, voy a hablar lo que en mi espíritu está. Pero primero voy a leer esto que el Señor me dio. Dice aquí el apóstol Pablo, inicia este capítulo 5, hablando de que seamos imitadores de Dios. Y nos dice que dado que ya no somos de este mundo, debemos caminar, hablar y pensar como lo hace nuestro Señor. Nos exhorta a no hacer caso a los que tratan de vivir una vida licenciosa bajo su propio criterio de santidad cristiana, lo cual acarrea la ira de Dios sobre nuestras vidas, pues fuimos rescatados de este estilo de vida pecaminoso. Dice que andemos como sabios y que no desperdiciemos el tiempo, porque los días son malos. Y previamente hace un señalamiento del que se encuentra en esta situación de tinieblas, está muerto y necesita despertarse para que Cristo lo alumbre. Eso es un resumen, en esa parte allí, es un resumen de lo que Pablo está tratando de comunicarnos. Y él empieza diciendo: sean imitadores de Dios. Eso empieza en el capítulo 15, verso 1. 5, verso 1. Sean imitadores de Dios. El anhelo de Pablo es que la iglesia imite a Dios en todo lo que a Dios respecta. Y Pablo hace señalamientos. ¿Por qué? Porque muchos tienen un criterio diferente de santidad. Miren, hermanos, lo que no nos permite alcanzar la gloria de Dios muchas veces en nuestras vidas es el bajo nivel que tenemos de entendimiento en cuanto a la santidad de Dios. El que sabe que Dios es santo, 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 dice la palabra que se purifica a sí mismo y que busca en su corazón agradar al Señor. No en vano dice la palabra en 2 Corintios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, de que seamos santos, debemos procurarlo y anhelarlo con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Y Pablo dice, o sea, el resumen de este texto en el verso 18 que leímos como base y como texto base para transportarnos, ¿verdad? Y usarlo de trampolín para alcanzar lo que queremos manifestar en esta noche. Pablo está diciendo: la única forma de andar conforme al estándar de Dios es si estamos llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que cada uno de nosotros pasa situaciones, atraviesa momentos difíciles, Kemil, momentos en los cuales sentimos que estamos down, pero en esos momentos down de espiritualidad nosotros debemos seguir clamando, seguir buscando, enfocándonos en Dios para que Dios manifieste su gloria sobre nosotros, para que Dios manifieste su poder y su unción, y no cesar de clamar, no cesar de clamar, no cesar de hablar con Dios y decirle: Señor, yo necesito que tu respuesta venga a mi vida, que tú me toques, que tú me alcances, que tú me llenes de tu presencia santa. El único que no recibe es el que no pide. El único al que Dios no le da es aquel que no está llamando y que no está tocando la puerta de Dios. Dios dice en su palabra, hermanos, y yo estoy sorprendido con la profundidad de la revelación de los textos bíblicos y que tomamos tan ligeramente muchas veces. Él dice claramente en la insistencia de que oremos sin cesar y la necesidad que tiene la iglesia de orar continuamente, de orar en todo tiempo, de buscar el rostro de Dios. Él nos habla allí y nos dice en la palabra que ese juez injusto ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, pero que por causa de la insistencia de la mujer él decidió hacerle justicia. ¿Por qué? Para que no le perturbase y le fuera a sacar de su tranquilidad. Y fue precisamente esa insistencia delante del juez injusto que llevó a que el juez injusto diera la justicia a la mujer. Y luego también el Señor nos dice que si nosotros siendo malos, y Él dice y nos hace el señalamiento: ustedes son malos,
Pero siendo malos, dice la palabra, damos buenas cosas a nuestros hijos, deseamos lo mejor para nuestra descendencia. Cuanto más, dice el Señor, el Dios del cielo os dará, vuestro Padre os dará. Y es porque no vemos a Dios como Padre, que no sabemos que podemos pedir como hijos. Cuanto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pidiese. El Padre Celestial está dispuesto a darnos su Espíritu si nosotros lo pedimos. ¿Por qué? Porque Dios, mire hermanos, no hay oración que no sea contestada. En estos días me he sentido movido, así en estas 2 últimas semanas, movido con un anhelo profundo, inquieto por dentro, como estremecido por dentro. Me siento incómodo si no estoy buscando, si no estoy pensando, si no estoy anhelando aquello que de Dios, aleluya, proviene. Y de pronto estoy en la cama y siento que debo arrodillarme a orar, y empiezo a orar, y de pronto siento que debo leer la Biblia y voy a la palabra del Señor, aleluya, y la palabra empieza a revelarse, empieza a metérseme por los huesos, bendito sea el Señor, y la revelación de la misma viene cuando el anhelo se despierta en nosotros. Y de pronto le decía, ¿qué es lo que me está pasando? Porque siento como que no puedo estar tranquilo, quiero estar orando, quiero estar en la presencia del Señor, quiero conocer qué dice la palabra, quiero saber qué dice el Espíritu Santo, por qué me siento así. Y entonces me vino a la mente la oración que he venido haciendo tanto tiempo al Señor, cuando le decía al Señor, Señor, pon en mí el querer y el hacer, despierta un anhelo insaciable en mi corazón por tu presencia, por ti, por más de ti, Señor, aleluya. Dios no tiene límites, y la iglesia que Dios edificó también tampoco tiene límites. ¿Por qué? Porque si el Dios de la iglesia es ilimitado, todo lo que el Dios ilimitado tiene viene sobre la iglesia, alabado sea el Señor. Y cuando la iglesia entiende eso, la iglesia puede moverse conforme a su diseño original, a lo que Dios destinó para ti, destinó para mí. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto y lo hizo para la iglesia. Y por eso cuando el Señor me ministró bajo el tema como Jesús, me hablaba de esa plenitud, me hablaba de esa verdad. Lo único que trae, mis hermanos, crecimiento en la iglesia es la revelación de Jesús en el corazón de la iglesia. ¿Y qué es la revelación? Como decía en esta mañana, la revelación de la palabra, y la palabra es Jesús. Él es la revelación. Cuando Él se revela en nuestro interior, no hay lugar donde buscar. Ya usted tiene a Jesús, tiene su revelación, lo tiene a Él, llénese de Él. ¿Cuándo yo dejo de crecer, Kemil? Cuando dejo de anhelar. ¿Cuándo dejo de crecer? Cuando dejo de confiar. Cuando dejo de buscar en la presencia plenitud de Dios. Como creyente yo debo anhelar constantemente ser lleno del Espíritu Santo. Debe ser mi anhelo constante. En días pasados estuve orando y estaba allí clamando y decía, Señor, lléname. Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Y tenía extendida la mano y sentía como que me estaban jalando la mano para arriba. Y dije, no voy a abrir los ojos, no vaya a ser cosa que pase como el hermano, ¿verdad? Que nos dijo, hay que aprender los errores de los demás, ¿verdad? Ya el hermano dio un testimonio y dijo que cuando abrió los ojos, esa presencia que había llegado allí se fue. Y yo sentía como que me alaban la mano y tenía este puño tan cerrado y sentía corriente y fuerza en esta mano, pero un poder terrible de Dios. Y dije, yo estoy siendo llenado. Y aunque quizás no es como muchos esperan, que voy a saltar y a chocar con el techo, pero cuando usted está siendo llenado es como que usted es un vehículo y se paró en una bomba y dice, llénalo hasta que rebose. Y el Señor agarra y mete la manguera y empieza a llenarte. Conforme Dios te llena, te va pasando por procesos y situaciones para que puedas soportar el peso de su gloria que Él va a manifestar en tu vida. Cada situación, cada promoción de Dios trae consigo requisitos. Se fueron ya. Entonces, hermanos, es igual que en nuestra profesión. Cada vez que hay una promoción de rango, hay cursos que hay que hacer. Hay que formarse. Hay que tener un tiempo X. Y en ese tiempo y con la formación requerida y el tiempo en la institución que ahora también lo piden, usted entonces escala de nivel. ¿Por qué? Porque hizo sus cursos, porque tiene su tiempo en la institución y tiene su tiempo en el proceso. Entonces, cada uno de nosotros es procesado por Dios conforme al llamado de Dios para tu vida. Cada uno de nosotros es procesado por Dios conforme al llamado de Dios para tu vida. Lo pueden anotar eso por ahí, subirlo ahorita. Pero esa es la realidad bíblica. Dice aquí, nos empuja el apóstol Pablo a que busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y luego introduce la parte más importante. No se embriaguen con vino, antes bien
sed llenos del Espíritu Santo. Y hay algo que me llama la atención del texto base, es que en el vino hay disolución. Y yo quiero enfocar el vino en varias partes, aunque no he terminado mi texto, pero quiero, antes de continuar, que enfoquemos el vino en varias partes. No enfoquemos el vino como aquello que usted consume, como ese líquido que trae un X% de alcohol conforme al añejamiento del mismo. No, quiero que usted lo tome como cualquier cosa que en su vida, que usted sabe que tiene un tiempo limitado, o sea, es pasajero. Hablaba en días pasados que somos peregrinos en esta tierra, que somos advenedizos en esta tierra. Y la intención de que conozcamos esto es que nosotros podamos concentrarnos en aquello que realmente tiene importancia. Y esto es la presencia del Señor, la llenura del Espíritu de Dios. Si no buscamos llenarnos de Dios, no vamos a ser llenados por Dios. Si usted no lleva el vehículo a la bomba, no se lo pueden llenar. Tiene que ir a la presencia para que su vehículo sea lleno. Y hoy de verdad anhelé tanto en el Señor. Le decía: Señor, lleva y llena a todos tus hijos a la casa para que entiendan que deben comprometerse contigo. Hermanos, el asistir a la iglesia, el ir a la congregación donde se congregan los santos, es parte del compromiso que asumimos con Dios, pero es parte también de la revelación de Dios sobre nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque si no hay revelación, a ti no te va a importar que haya culto o no haya culto. Si no hay revelación, no te va a importar si en el martes pasado el Señor se derramó y llenó a alguien, porque no te importa, no te gozas con la llenura del otro. Y eso es falta de revelación por la falta de intimidad. La intimidad con Dios va a despertar en nosotros un anhelo tan profundo que lo único que vamos a querer como iglesia es estar en la presencia del Señor. En una ocasión alguien me dijo, alguien descarriado, dicho sea de paso, fue ministrado por el Espíritu Santo. Estábamos hablando y esa persona me dijo: ¿sabe por qué tu iglesia no crece? Y cuando ella me dijo, ya yo lo sabía porque el Espíritu mismo me lo había ministrado. Y yo le dije: dígame a ver. Yo con mi cara muy calmado. Y ella me dijo: porque contristan al Espíritu Santo. Eso era en ese momento. La falta de interés por Dios y por lo de Dios contrista a Dios. Porque yo puedo tener todo el deseo de darle lo mejor a mi hija, pero si mi hija no quiere, ¿verdad, mi hija? Yo puedo tener todo el ardiente anhelo de enseñarle a conducir, pero si ella no quiere, no va a aprender a conducir, ¿verdad? Entonces, esto es un asunto de que Dios quiera llenarte, porque Dios, hermanos, Dios no es mentiroso y Dios no es loco. ¿Oyeron? Dios nos diseñó para estar llenos de su presencia, diseñados para eso. El anhelo de la iglesia debe ser estar llenos de la iglesia. Y el apóstol, del Espíritu Santo. Dice aquí el apóstol Pablo, gloria a Jesús: no se embriaguen con vino, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Y me llama poderosamente la atención, ya que Pablo es el apóstol de Jesucristo que más énfasis hace en la necesidad de vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo. En la mayoría de sus cartas hace mención de la persona del Espíritu Santo. Y quiero tomar la primera parte del texto: no os embriaguéis con vino, para introducir en ella todo lo que anteriormente Pablo mencionó. Personas que viven sumergidos en la corriente de este mundo, los cuales no solo están en tinieblas, sino que están muertos y no lo saben. Y el único que puede sacarlos de allí es Jesucristo. Este vino no solo puede ser aquello que ya mencioné, sino también los dones, los talentos, el conocimiento que recibimos de Dios. Pues a veces nos emborrachamos en ellos y descuidamos la llenura del Espíritu Santo. Y es en esta segunda parte que haremos mayor énfasis. La iglesia en general no puede caminar como la iglesia primitiva caminó, y mucho menos como lo hizo Jesús, porque hemos descuidado lo principal, la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia sin llenura es una iglesia débil, una iglesia sin poder ni autoridad para establecer el reino de Dios donde quiera que llegue. Y el enemigo se las ingenia para hacer que la iglesia se distraiga de buscar esa llenura, porque manteniéndola así es como puede seguir operando y gobernando el mundo, como lo ha hecho desde la caída del hombre en Edén. Y si no entendió, se lo voy a resumir. Una iglesia que no esté llena del Espíritu Santo, ¿cómo puede echar fuera a los demonios? Jesús dijo:
Y si echo fuera los demonios, es que el reino de los cielos ha llegado hasta vosotros. Eso está en la Biblia, lo puede buscar así mismo. Si yo echo fuera los demonios es porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque el reino de los cielos está siendo establecido. Jesús deja saber claramente que cuando usted echa fuera un demonio, cuando usted echa fuera un espíritu de enfermedad, cuando alguien se salva en la iglesia, es porque el reino de los cielos está siendo establecido en esa vida. Es porque el reino de los cielos está haciendo morada en ese lugar. Entonces la iglesia, y digo la iglesia, no esta, la iglesia a nivel general no puede establecer el reino ni expandir el reino sin la llenura del Espíritu Santo. Porque usted va a llegar a los lugares y en cada lugar hay un ente espiritual que gobierna ese lugar. La Biblia lo enseña. Hay principados, hay potestades, gobernadores y huestes celestiales de maldad gobernando lugares. Y cuando usted va a un lugar, si usted va sin autoridad, el demonio va a seguir haciendo lo que le plazca allí. Pero cuando usted va bajo la llenura del Espíritu Santo, lo que esté allí tiene que irse en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque el que habla no habla de parte suya, habla de parte de aquel que está detrás de él. ¿O usted cree que cuando el pequeño David con 17, 14, 15 años, algo así tenía, se para frente a Goliat con 5 piedrecitas en la bolsita y una piedra en la onda, usted cree que él se paró con la autoridad de David? No, él se paró y lo dijo claramente: tú no me blasfemas a mí, tú has blasfemado contra Jehová de los ejércitos y en su nombre es que yo vengo. Estoy parafraseando la idea. La iglesia, hermano, ¿sabe por qué la iglesia muchas veces no es efectiva? Porque vamos en el nombre del ministerio tal, en el nombre del pastor tal, del siervo tal, y no vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no vamos llenos del Espíritu Santo. Lo único que hace que las tinieblas se disipe es la llenura del Espíritu Santo. El que se llena del Espíritu Santo no tiene por qué tenerle temor a nada, ni a nadie. A nada de a nadie. Ni temor de lo que vaya a hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Bendito sea el Señor. La Biblia muestra la presencia del Espíritu Santo desde el Génesis, poniendo orden en el caos. Pero en Éxodo 31:3 dice lo siguiente: y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí nos habla de una persona, Bezaleel, en específico, que Dios escogió y depositó su espíritu sobre él. Y aunque fue una llenura, la misma solo fue en el área de la sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Pero no vemos a este hombre hacer más allá de aquello para lo cual recibió la unción de Dios. Así vemos por toda la Escritura que el Espíritu Santo venía sobre personas y los capacitaba para tareas específicas. A Sansón le daba fuerza para pelear contra el enemigo, a Saúl para profetizar, a David para vencer a cada enemigo del pueblo de Dios y para reinar con sabiduría, a los profetas para llevar dirección y corrección al pueblo, etcétera. Pero cuando entramos en el Nuevo Testamento vemos otra cosa y vamos a verlo luego que yo diga esto. Las tareas específicas de Dios. En el Viejo Testamento Dios venía con una tarea específica. Dice: el Espíritu de Dios vino sobre Jeremías y profetizó. Vino el Espíritu, cambió el corazón de Saúl y junto con los profetas que descendían profetizó. Sí, está en la Biblia eso. El Espíritu de Dios en el principio estaba estableciendo ¿qué? El orden en medio del caos. Siempre el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento con una misión específica. Y la misión del Nuevo Testamento es mucho más amplia que la del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Viejo Testamento no se estaba estableciendo el reino de Dios en la tierra. Dios estaba llevando un pueblo para que el pueblo que estaba siendo guiado por Dios manifestara a Dios y bendijera a todas las naciones por medio de aquel que descendería de ese pueblo. Esto es la persona de Jesús. Pero siempre Dios ha tratado de que todo se vaya inclinado hacia la persona de Jesús para manifestar el reino de Dios en la tierra. Dice Lucas 4:1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice aquí: justo antes de iniciar su ministerio público, Jesús fue llenado por el Espíritu Santo. La misión del Señor era anunciar y establecer el reino de Dios sobre esta tierra, por encima de la idolatría de los pueblos y la religiosidad de los judíos. Además de eso, tendría que amarrar al hombre fuerte o atar al hombre fuerte para poder saquear sus bienes. Y todo su ministerio y todo lo que logró, la alimentación de 9,000 personas, entre 5 y 4,000, ¿verdad? Respectivamente, la palabra de ciencia, las conversiones sobrenaturales, aleluya,
y todas aquellas cosas que sucedían de inmediato. Todo eso fue gracias a la llenura del Espíritu Santo. Y sabemos que Jesús era Dios encarnado y que no necesitaba ser llenado. Sin embargo, como en todo lo demás que Jesús hizo en su ministerio, Jesús fue y es nuestro ejemplo. Y dice aquí esto que puse aquí. Y hay un hombre después de él, el apóstol Pablo, que conoce la necesidad imperiosa de ser llenos del Espíritu Santo. Por eso el profeta Joel habló por el Espíritu, que en los postreros días habría un derramamiento sobrenatural que marcaría la historia para siempre. Y este suceso fue continuamente recordado por el Señor Jesucristo a sus discípulos, llegando al punto crucial de ordenarles a sus seguidores lo siguiente. Y voy a decir lo que fue. Él le dijo en el versos 4 y 5 de Hechos: y estando juntos, les mandó, no le pidió, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nada en la Biblia está puesto allí porque sí. Tiene un propósito. Y cuando Joel dice vienen días postreros, y en los días postreros dice Jehová, no Joel, dice Jehová, dice el Señor, dice el que creó los cielos y la tierra, dice aquel por cuyo poder se mantiene la tierra dando vuelta y girando alrededor del sol. Ese dice que en los postreros días habría un derramamiento de su espíritu, y el derramamiento del espíritu tiene un propósito: establecer el reino de Dios en esta tierra. No se puede establecer el reino sin la llenura de Dios en nuestras vidas, y esa llenura la da el Espíritu Santo de Dios. Por eso fue enviado Jesús, porque Jesús es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es quien manifiesta la plenitud. Por eso murió Jesús. Oigan lo importante de la llenura del Espíritu Santo, tan importante que Jesús, para llenarnos, tuvo que morir primero, y para sellarnos como iglesia tuvo que morir primero. Para hacernos suyo tuvo que morir primero. La importancia de la llenura del Espíritu Santo no se remonta a palabras teóricas vacías y huecas que predica cualquier hombre en un altar. No, se refiere a esa plenitud de Dios viviendo en nosotros, con la cual nosotros le decimos a las tinieblas: disípate en el nombre de Jesús, y las tinieblas se disipan. Es en su nombre que los demonios, que aleluya, que han cautivado a gente en esta iglesia han sido echados fuera. De gente que viene buscando palabra profética y la recibe por el poder del Espíritu Santo, que vienen buscando sanidad y la reciben por el poder del Espíritu Santo. No es la sabiduría humana, no es la sapiencia en el conocimiento que podamos tener como hombre de Dios, sino la llenura del Espíritu de Dios lo que hace que Dios manifieste su gloria. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay nada, hermanos, que pueda hacernos frente. Por eso dice la palabra del Señor: y esta iglesia yo la fundo, la formo sobre la roca. Me refiero a mí como Cristo, y lo dice Corintios también, que aquella roca que seguía al pueblo allá en el desierto, en 1 Corintios 10, era precisamente el Cristo, que tumba por suelo toda la tradición romana que dice que la roca era Pedro. Eso no es así. Cristo era la roca, lo dice la Biblia ahí, y lo afirma luego en el Nuevo Testamento. Y era tan importante eso, que Jesús dice: mi iglesia, no la iglesia que se está conociendo hoy, la iglesia religiosa, muerta y vacía. No, mi iglesia. Y a mí me asombra, ¿por qué? Porque no habló un cualquiera, habló Jesús, y dice: la iglesia que yo establezco en este tiempo es una iglesia que el Hades no prevalecerá contra ella. Es una iglesia a la cual yo le doy autoridad para atar y para desatar. Es que mi iglesia, cuando hable en mi nombre, manifestará mi gloria. ¿Por qué? Porque mi espíritu va a reposar sobre la iglesia y le va a dar poder, autoridad y dominio sobre toda cosa creada. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque lo establecí yo. ¿Quién? Dios lo establece. Y es la iglesia la que se mueve en esos niveles de autoridad. No los grupos religiosos muertos y vacíos, vuelvo a decir. La iglesia llena del poder de Dios. Cuando la iglesia se llena del poder del Espíritu Santo, todo lo que se levante, aunque parezca fuerte y que va a durar mucho tiempo, todo lo que se levante cae por tierra, porque Dios lo derriba. Quizá hay cosas que usted va a orar y van a estar ahí, usted va a orar y van a estar ahí por un tiempo. Y usted dirá: ¿pero qué fue? ¿No me dieron autoridad para atar y desatar? Sí. Dios está viendo a ver si tu fe es genuina en Él. Si tú creíste. Y lo que ates será atado en el cielo, lo que desates será desatado en el cielo. No es un invento de la iglesia.
Así que cualquier religioso que venga por ahí a decirle a usted, no, que eso, como en una iglesia donde yo estudié teología, uno de los maestros decía que ahí lo que se establecía era atar y se refería al perdón. Y yo, ¿cómo que eso? Y yo, miren, yo estudié mucho ese texto, por eso mismo. Porque él hablaba de que no, que era atar, era la forma como de perdonar, porque luego habla de la remisión de pecados. Pero Dios no habla ahí de eso. Él habla de poder y autoridad para atar, porque si no, no hablara de atar al hombre fuerte. ¿O no? ¿Es así o no es así? Entonces la iglesia es la que tiene autoridad para atar al hombre fuerte. Por eso usted ve que cuando alguien en una casa se está manifestando demonios, la gente no busca un brujo. La gente busca un hombre lleno del poder de Dios para que ese demonio salga. Dice, el Señor sabía que la iglesia no resistiría, tampoco sería efectiva sin el Espíritu Santo de Dios. Así que no se anduvo con rodeos. Les dijo, quédense en Jerusalén hasta que lo consigan. No se atrevan a salir de allí hasta que Él venga sobre vosotros, porque solo así serán efectivos en el trabajo que les he encomendado. Y vemos por la historia bíblica que la iglesia que recibió el bautismo del Espíritu Santo no fue igual ni la misma. Fue la iglesia que Él edificó sobre la roca. Y esta iglesia naciente se tomó en serio esto de la llenura. Cuando fueron perseguidos en Hechos 4, del 29 al 31, ellos vuelven a decirle, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo mismo que en Pentecostés, pero ya no como bautismo, sino como llenura. Y dice la palabra que se estremeció todo aquel lugar y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento recibieron la fortaleza para caminar y realizar la labor que Cristo les había encomendado y hacerlo con denuedo. Dice aquí, se sintieron angustiados, pero clamaron y el Señor derramó una llenura especial para su iglesia. Para los apóstoles no solo era necesario que la gente se convirtieran a Jesús, sino que los nuevos convertidos, dice aquí, fueran llenos del Espíritu Santo. Porque lo único que garantiza que una persona permanezca firme en el camino es la llenura constante de Él. Los discípulos o los diáconos que se escogieron tenían un detalle en común. ¿Saben cuál era? Escoged hombre entre vosotros que estén llenos de teología, llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo le dice a los romanos, vivan en el Espíritu. A los gálatas él les dice, vivan en el Espíritu. A los efesios, sean llenos del Espíritu Santo. No hay vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. Aún David lo supo y clamó para que Dios no apartase de él al precioso Espíritu Santo de Dios. No importa qué tan doctos seamos, cuántos estudios hayamos realizados, no somos nada sin él y no seremos eficaces sin nuestro amado Espíritu Santo. Lo necesitamos con urgencias de vida, con urgencia de vida o muerte. Ahora, mi pregunta es, ¿qué haremos nosotros al respecto? Sabemos que le necesitamos. Nos ha sido revelado por su palabra nuestra necesidad del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Nos vamos a conformar con venir los domingos y sentirlo un momentito? ¿Nos vamos a conformar con venir un martes y ver que Dios se manifieste y toque a alguien? ¿Con venir un viernes y recibir la palabra del Señor? ¿O nos vamos a enfocar en buscar la llenura hasta que Dios nos llene y podamos hacer el trabajo para el cual fuimos llamados? Esta iglesia, Dios me ha hablado muchas veces. Esta iglesia, Dios me ha dicho que sería una iglesia que daría miedo a las tinieblas, que haría retroceder a las tinieblas. Una iglesia a la cual Satanás mismo le tendría miedo. ¿Por qué? Porque es una iglesia llena del poder de Dios. Es la determinación de Dios para esta iglesia. Es para la iglesia en general, pero Él me habló a mí en esta iglesia. Y esa es su determinación, es su propósito. Pero hermanos, mire a los lados. Si hay alguien que esté buscando la llenura y la plenitud, mire a los lados. Y se dará cuenta que es la falta de compromiso. No es que Dios es mentiroso, es que es nuestra falta de compromiso no permite que Dios, aunque tenga mucho para darnos, no los dé. Entonces, ¿qué yo te quiero preguntar, iglesia? ¿Cuál es tu decisión en esta noche? ¿Qué tú vas a hacer conociendo ya la voluntad de Dios? Que es que seas lleno del Espíritu Santo. Que no te conforme, como le decía ese amigo mío, no te conforme con que Dios haya hecho crecer un brazo delante de ti. No te conforme con eso. Tienes que orar para que los paralíticos se levanten y los muertos resuciten. Tienes que orar por más de Dios.
Más de Dios, Aarón. No es, hablé hoy y hoy cayé. Hablé y lo toqué y cayeron 15 en el piso. Gloria a Dios, qué bueno, qué maravillosa manifestación. Pero ¿y por qué tengo que conformarme con eso? ¿Por qué tengo yo como persona espiritual, como hombre de Dios que soy, conformarme a que 3 cosas sobrenaturales pasen cuando mi Dios es un Dios ilimitado? ¿Por qué si otros hombres de Dios con la predicación, la gente caía de rodillas llorando, predicando, caían llorando por la convicción del pecado que el Espíritu traía sobre ellos? Yo le he dicho, Señor, yo quiero eso también. ¿Por qué? Porque yo tengo que anhelar lo que Dios tiene para mí. Tengo que anhelarlo, tengo que buscarlo y perseguirlo hasta que lo consiga o morir en el intento, si es necesario morir. Pero no puedo limitarme ni quedarme en un espacio y que no, ya yo soy salvo, estoy aquí y con una palabrita que le dé a los hermanos, palabrita en el sentido de cómo la reciben, aunque la palabra es poderosa en sí misma. Pero, caramba, hermano precioso, ¿cómo me voy a conformar? ¿Cómo usted me dice, pastor, pero por qué usted habla tanto del poder y la unción? Porque tengo que hablarte, porque tiene que ser ungido por poder, por la gloria y con la autoridad de Dios para moverte a hacer la obra que Él quiere. ¿Cómo vamos a ir a Jainamosa a predicarle a miles de gente que están allí, a cientos de gente que están endemoniados? Muchos de ellos están bajo la drogadicción, bajo la prostitución, niñas que crecieron con nosotros, que estaban en célula y hoy se prostituyen, bendito sea Dios. ¿Cómo vamos a ir a quitarle esas almas al diablo si la iglesia no está llena del Espíritu Santo? Se necesita llenura, plenitud de Dios. No te conforme a este siglo. No te conforme a este siglo. No te conforme al vino. Tiene que buscar el Espíritu Santo. Y es una decisión personal. Es una decisión en el interior que nace aquí. Que hay muchas iglesias, muchísima iglesia hay. ¿Y cuánta gente nos está perdiendo en las iglesias? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Esto se trata de ser lleno del Espíritu Santo. Dios bendiga a los hermanos de las redes sociales. Pónganse sobre sus pies.